Para mí es muy importante esta charla de hoy, por un motivo muy especial, y es el que creo que hace muchos años no se vinculaba a un químico farmacéutico dentro de una charla de la ASIN en el Día del VIH. Entonces creo que los químicos farmacéuticos, pues hace 12 años fui el primero que inicié esta ruta por esta patología. Ahora aquí en Bogotá ya somos más o menos unos 35 químicos farmacéuticos trabajando en la patología VIH. El tema que me puso el doctor Sussman, como a él se le ocurre cosas a veces un poco salidas del contexto, me dice: quiero que hables sobre una anatomía del antirretroviral. Anatomía, le pregunté ¿y cómo lo quiere o en qué lo dirijo? Entonces me dice: tú verás, ese es tu tema y punto. Al mirar y al averiguar de qué se trata la anatomía, generalmente es de averiguar qué son los procesos, cómo se describen las partes de un antirretroviral, las características. Dije, eso se trata de una farmacología del antirretroviral, y eso es lo que yo no quiero. Entonces más bien la asemejé, esa farmacología, a lo que yo he vivido en estos tiempos de 12 años y lo que yo he visto en las prescripciones, en los tratamientos, en la adherencia. Y dije, voy a mirar por el lado de la atención farmacéutica, que les aclaro que es la atención farmacéutica. La atención farmacéutica no es más que mirar dos aspectos importantes. El uno es los problemas relacionados a medicamentos, y esos problemas tienen que ver con la necesidad, tienen que ver con la efectividad y tienen que ver con la seguridad. ¿Qué es necesidad? Que el paciente no tome el medicamento por algún motivo, o que el paciente tome el medicamento que no es pertinente para él. Efectividad puede ser una efectividad cuantitativa o no cuantitativa. Cuantitativa tiene que ver con todo lo que sea no adherencia, es decir, no está consumiendo la dosis que necesita. Y no cuantitativa es la que preocupa, porque la no cuantitativa es aquella que nosotros no sabemos por qué ese paciente está fallando el tratamiento. Entonces decimos cargas virales bajas, continuas y no sabemos. Eso nos lleva a una inefectividad. Y seguridad se refiere a todos los efectos adversos, que también puede ser seguridad no cuantitativa, que son los efectos adversos comunes que vemos todos los días. Y seguridad cuantitativa es cuando ya hay una toxicidad por el medicamento. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto es la farmacovigilancia, que la hemos dejado atrás. Y que el título suena muy bonito, pero que no le ponemos la importancia. Entonces me dije, voy a comentar esta experiencia y de por qué cuántos reportes de farmacovigilancia me llegan a mí, pero no encuentro, óigame bien, no encuentro información que me sustente por qué falla un tratamiento o si se trata de un efecto adverso realmente del medicamento o no. Por ejemplo, si me llega un reporte de un efecto adverso que le cambiaron lopinavir, ritonavir por una diarrea, sabemos que puede producir, hay que saber interpretarlo, pero en la historia clínica no hay ninguna mención de algo que pueda sustentarme eso. Es decir, si ese paciente ya pasó por nutrición y miraron qué costumbres alimentarias tenía, dónde come, cómo come, su higiene alimentaria, qué otros medicamentos o qué otras comorbilidades tenga ese paciente para yo asegurar
que voy a cambiar lopinavir ritonavir por diarrea. Entonces, cuando el INVIMA me pide a mí un reporte, me quedo corto. Y digo, ¿qué está pasando? Y reviso historias clínicas y ninguna historia clínica me reporta ni siquiera el tiempo desde cuando inició el efecto terapéutico, el efecto adverso, perdón, y cuando finalizó. Simplemente se hizo el cambio por un efecto adverso. Entonces esas incógnitas me han dado en este tiempo, digo, ¿qué está pasando? Y vamos a mirar. Entonces cuando comenzamos, hace 12 años se hablaba solamente mortalidad, comorbilidades, prolongar y mejorar la calidad de vida. Ahora se habla de eficacia, de durabilidad, se habla de tolerabilidad, que es muy difícil al inicio, adaptabilidad, disminución de efectos adversos. Ya los medicamentos vienen con mucho menos efectos adversos. Resistencia, que es el tema siempre será el tema de moda. Y ahora entró la simplificación. Y como yo le dije al doctor Blanco, la simplificación es muy buena, pero tiene condiciones. Y en un país como Colombia tenemos que visualizar muy bien si simplificamos o no simplificamos un tratamiento. Empezando de lo que comentaron, que creo que han de haber comentado en las anteriores charlas y en el debate que hubo, que los pacientes se trasladan mucho de IPS y las historias clínicas se pierden y no se encuentra totalmente. Entonces, para simplificar un tratamiento con tenofovir, entricitabina, rilpivirina, tengo que conocer esa historia del paciente. ¿Quién sabe las mutaciones que hayan pasado? ¿Cuántos esquemas y qué pasó? Entonces, la simplificación en Colombia tiene que hacerse de una manera muy responsable. Entonces, eso me atrevo, con esa experiencia de químico farmacéutico, a revisar ese tema. Pero todo se comienza a complicar cuando nos hablan de dos aspectos. El primero, todos los días y a la misma hora tomar el tratamiento. Y el segundo, del que le acabo de hablar, la variabilidad en la efectividad del tratamiento. ¿Qué está pasando? Hay variabilidad, obviamente, genética. Y si un tratamiento me puede causar o me puede realizar una supresión óptima, en otro paciente tal vez no, genéticamente no. ¿Y cómo lo identifico? O cuando un paciente me dice, yo soy adherente, tomo, y es consciente de que es adherente, pero la carga viral todavía persiste. ¿Qué hacemos? Entonces comienzo la ruta del medicamento. La ruta desde que entra por la boca y cae al estómago. Mi primera recomendación, y voy a esto, a que de pronto durante los años nos hemos automatizado un poco y prescribimos y sabemos tantos esquemas y prescribimos. Pero hay cosas sencillas, como acabaron de decirlos, que hay que tener en cuenta. Esas cosas sencillas, por ejemplo, me tengo que tomar el medicamento con suficiente agua. No lo recomendamos ya, se olvidó eso. Ya hay pacientes que como gran proeza nos dicen, yo me lo tomo sin agua, y se los toman todo, delante de uno. Y uno no les dice nada. Y la disgregación del medicamento y la separación de su cápsula o de su capa, de la cápsula o de la tableta, comienza desde el tubo digestivo, desde la parte superior. Eso es diferente a que el medicamento caiga al estómago con la suficiente agua y de allá. No corramos riesgos en la pérdida de efectividad del medicamento, ¿cierto? No nos olvidemos de esas cosas. Entonces, para eso, para que se disgregue bien, para que haya una buena disolución del medicamento, tengo que también conocer de qué tipo de medicamento se trata, y tiene que ser un medicamento de calidad, que también nosotros simplemente prescribimos, pero no sabemos en farmacia qué medicamento le entregaron, qué marca le entregaron. Entonces, si hablamos de bioequivalencia y de esos temas,
cambiamos de marca por genérico, de genérico por genérico, y no sabemos al final qué medicamento me están dando en la farmacia. Yo soy el médico, yo prescribo, ya verán que le entrego. Pero cuando me viene el paciente con carga viral detectable, ahí me comienzo a preocupar, pero no veo eso. ¿De acuerdo? Entonces, creo que también nos corresponde a nosotros mirar que un laboratorio tenga buenas prácticas de proceso, que tenga buenas prácticas de dispensación, que tenga técnicas analíticas, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas clínicas de laboratorio y todas las normas internacionales ICH. Eso se llama de calidad. ¿Sabemos de eso? No, nos llega a la farmacia y no sabemos. Y entonces por eso también somos, desde una parte somos también responsables de lo que está pasando con esos medicamentos de laboratorios de garaje. Y sigue la inefectividad del tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces debe ser un laboratorio de calidad acreditada, comprobada, garantizada y que me dé la información. Es decir, si ellos hablan de calidad, que me digan estudios. Si ellos me dicen de calidad, que me presenten toda la evidencia de que mi producto está bien fabricado, procesado y con estudios suficientes. A eso me está dando a mí como médico una garantía de que mi tratamiento va a ser efectivo desde ese punto. La adherencia dejémosla a un lado. Los problemas del entorno social y sistema de salud, dejémoslo a un lado. Lo nuestro, de pronto aquí nos centramos en esto. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, ahí sí comprobamos de que el medicamento, y no comprobamos, podemos estar seguros de que el medicamento llegue y se incruste directamente en la enzima e inhiba la reproducción subsiguiente del virus. Eso es lo que debemos de garantizar, ¿cierto? Pero sigamos. Si se trata de un genérico, miremos la bioequivalencia. Ahora ya vienen con estudios de biodisponibilidad, bioequivalencia. ¿Qué es la biodisponibilidad? Simplemente es que la concentración en un tiempo determinado sea idéntica de uno de marca al uno genérico. Y hay estudios, y así sean los estudios de laboratorio que vengan del laboratorio base, sea de Estados Unidos, sea de cualquier país que tengamos el estudio base, y nos daría esa seguridad. Sigamos. Llega el medicamento al estómago. En el estómago tiene que haber unas condiciones, por lo tanto me obliga a mí como médico saber si el paciente su proceso biológico y su organismo está funcionando bien. Si tenemos una gastritis es muy diferente que no la tengamos y el cambio de pH va a ser diferente. Y si yo digo voy a prescribir un atazanavir, entonces tengo que saber que ese paciente no me está tomando un omeprazolo o un inhibidor de bomba de protones. Pero es que la guía de Estados Unidos no lo menciona, pero la de Europa sí. Y la de Europa es todavía más, ¿qué se puede decir? Más exigente, en donde me dice un inhibidor de bomba de protones puede afectar un atazanavir cuando va sin ritonavir, y cuando va con ritonavir se lo debe por lo menos aconsejar al paciente, tómelo después de 6-8 horas. ¿Lo hacemos? No creo. Y el que lo haga lo felicito. Pero es que se nos están olvidando esas cosas sencillas. Y eso nos puede llevar a inefectividad terapéutica, ¿cierto? Si nosotros formulamos tenofovir y tricitabina con dolutegravir, sabemos que no pueden ir hidróxidos de calcio y de magnesio. El calcio y el magnesio son secuestrantes dentro del estómago. Secuestran la molécula y la dejan sin efecto terapéutico. Lo mismo que pasaba con ¿ustedes se acuerdan? Las tetraciclinas con la leche. ¿Por qué no se podía con la leche? Porque tiene calcio. Y el calcio agarra y crea inefectividad. ¿Lo estamos haciendo? ¿Cierto? Bueno. Entonces hay una lista grande
que dice, con Raltegravir no pueden tampoco ir ni antiácidos que contengan aluminio ni magnesio. Con la comida todos los inhibidores de proteasa deben ir con una buena comida. Les aconsejamos a los pacientes, tómelo con comida suficiente, ¿cierto? Todos los inhibidores de proteasa. De los no nucleósidos, el único que no debe ir con comida es el efavirenz. El efavirenz debe ir separado, 2 horas, porque se necesita estómago vacío. Y entonces cuando yo le prescribo un efavirenz a un paciente y el paciente trabaja por la mañana, estudia por la noche, llega a las 11 de la noche y a qué hora se toma el efavirenz. Sí tiene que llegar a comer primero. Entonces ahí nace otro nombre grande que se llama pertinencia del medicamento. Y la pertinencia es equilibrarlo al día a día de cuándo le prescribo el medicamento y a qué horas, por el tipo de paciente y el día a día que tiene el paciente. Y de ahí nacen los términos adaptabilidad y tolerabilidad, porque el alimento, y más si es grasoso, aumenta la concentración del efavirenz y nos da mayores efectos adversos. Entonces el paciente me llega a los 15 días mareado, con insomnio, sigue con pesadillas, con náuseas, y nosotros decimos intolerancia y le cambio el tratamiento. Revisemos esas cosas sencillas. Como químico farmacéutico la veo todos los días, ¿cierto? Ese es el secuestro que hace el magnesio en el Raltegravir, creo que sí. Luego pasamos al metabolismo. Ese medicamento llega al intestino, es donde más se absorbe, y necesito de que haya pasado por el estómago bien para que se absorba bien en la región más amplia del organismo, con más área. Ahí es donde más se absorbe. Y todos los daños que tenga el intestino me va a afectar la absorción del medicamento. Y si me afecta la absorción, entonces la distribución se va a dañar. Y si se daña la distribución, disminuye el metabolismo. Y si disminuye el metabolismo, disminuye la concentración plasmática y finalmente la concentración celular, que es la que me interesa. Porque ¿dónde actúa el antirretroviral? En la célula. Y allá tiene que llegar a una concentración definida, una concentración exacta. Si no llega a eso, al término de poco tiempo, comenzamos a mirar replicación viral. Entonces comenzamos con el metabolismo. Entonces el metabolismo allá puede depender de muchas cosas: polimorfismos genéticos, comorbilidades, relaciones del consumo de otros fármacos, alimentos, rango terapéutico estrecho. ¿Qué es el rango terapéutico? Es el rango que existe entre la concentración máxima efectiva y la mínima tóxica. Es decir, que si se varía un poco la concentración aumentándola me puede dar toxicidad, es decir, me pronuncia los efectos adversos. Si me disminuye, son dosis subóptimas y tenemos problemas de efectividad. Así es de delicado. Y los antirretrovirales se los considera que son de rango terapéutico pequeño. Por eso es que encontramos esos problemas de tolerancia al inicio, porque los efectos adversos, las concentraciones todavía no están reguladas hasta que se regulan. Cuando cambiamos a genérico, sucede algo similar. El organismo todavía tiene un tiempo de acostumbrarse a otros excipientes que le dan otro metabolismo al medicamento en los primeros días. Entonces no puedo decir de marca con el genérico me está generando y es problema del genérico. Espérese un tiempo, espérese un mes, que el paciente otra vez vuelve a asimilar. Porque lo mismo sucede cuando yo le cambio de genérico a de marca. El organismo se acostumbra en los primeros días al nuevo medicamento y nos genera náuseas, dolor de cabeza, todos esos problemas que nos llegan a comentar los pacientes. Esperemos, eduquemos bien al paciente en ese sentido. Entonces, en el metabolismo se suceden muchas interacciones. Yo en el momento aquí les comentaba a un amigo médico, le decía que no necesita conocer
todas las interacciones de los medicamentos. Solo necesitas saber 4 colores y solo necesitas saber por dónde se metabolizan. Y la mayoría de los antirretrovirales se metabolizan por el hígado. Y la mayoría de antirretrovirales se metabolizan por P450. Y la mayoría de antirretrovirales se metabolizan por CYP3A4, que es la enzima que puede inhibirse o puede inducirse, es decir, puede aumentar o disminuir la concentración. Los IP, todos por ahí. Los no nucleósidos, todos por ahí. Los inhibidores análogos, no. Por eso no hay interacciones con ellos. Casi no hay interacciones. Y los inhibidores de la integrasa van por otra vía, que es la segunda vía de glucuronidación que existe en el hígado. Y por ahí no hay tantos efectos adversos, por eso son más tolerables y por eso no existen problemas de adaptabilidad. Entonces yo digo, le decía al médico, si usted ve en su prescripción de fórmula médica, en su paciente que tiene un IP formulado o no nucleósido y está presentando algunas reacciones, lo que primero debe pensar es en una interacción. Pensemos un poquito más en eso. Como dice el doctor Sussman, él dice, ustedes son médicos, no más. Ustedes no son médicos de VIH. Y el médico mira todo. Ustedes están mirando como médicos de VIH solo el VIH. Eso no puede ser. Entonces las comorbilidades y todo lo que conlleva VIH, eso todo tenemos que mirarlo. Y eso es lo de todos los días, los de hace 12 años. Pero como que ahora nos acostumbramos a las... Y tenemos tantos esquemas como para cambiar que cambiamos. Y ese puede ser uno de los factores de lo que está pasando con las cargas virales indetectables y con los problemas que estamos mirando, que nosotros nos jactábamos de decir tenemos un 90% de adherencia. Y lo tuvimos por 1 o 2 años y comenzó 85, 80% y a disminuir. ¿De dónde? ¿Qué está pasando? Entonces preguntémonos un poquito de esas cosas. ¿Vamos bien? Sí, cierto. Entonces, si miramos las interacciones, les decía que todo lo que tiene que ver con CYP450 es el 80% de las interacciones. Las otras interacciones, el 15%, tienen que ver con estos problemas de interacciones químicas, es decir, por antiácidos, por problemas gastrointestinales, simplemente por eso, pero el metabolismo es el 80%. Y la mayoría de antirretrovirales y los problemas con que tenemos son con atazanavir, lopinavir, ritonavir y efavirenz. Esos llevan ese 80%. Es decir, que si nosotros controlamos ese 80%, tenemos ganado mucho nuestra efectividad del tratamiento. ¿De acuerdo? Listo. Y les decía los de los 4 colores. ¿Por qué? Porque en las tablas, si tú revisas la tabla, las guías europeas del 2017 te vienen colores. Y esos son los colores. Entonces, si te dice color rojo, sabes que es una incompatibilidad y no puede ir ese medicamento. Si está de color amarillo como anaranjado, eso nos dice, hay problema y hay que cambiar la dosis. Si no se puede cambiar la dosis, cambie el medicamento. El amarillo nos dice, posiblemente puede haber una interacción. Haga un seguimiento al paciente y mire cómo va, o si no lo cambia. Y el verde le dice, puede formular tranquilamente. Y yo no necesito saberme todas las interacciones. O que me sirvan de alertas, porque la adherencia en VIH funciona con alertas. Entonces le pongo un ejemplo. Llega el paciente y me dice, mis amigos me dicen que estoy flaco. Para mí esa es una alerta, porque inmediatamente reviso la prescripción. Si miro una acidobudina, si miro un efavirenz, si miro un lopinavir, estoy pensando en una posible lipoatrofia. Inmediatamente nutrición, inmediatamente médico. Ya teniendo esas bases con ellos, podemos en una conciliación farmacéutica, ese tema se llama simplemente
una conversación, un diálogo permanente con el médico, en donde yo discuto mi interacción y el médico me dice si es posible o no es posible o qué está pasando. Y esa conciliación debe existir siempre, siempre acompañándonos entre todo el equipo de salud. ¿De acuerdo? Y hay interacciones de relevancia clínica. ¿Qué es la relevancia clínica? Simplemente es cuando ya esa interacción nos obliga a nosotros a actuar cambiando el tratamiento, modificando la dosis. Y esa relevancia clínica, la mayoría son de relevancia clínica 2, es decir, que nos crean solamente una alerta de que puede haber una interacción y que podemos hacer un seguimiento y cambiar un tratamiento. Entonces veamos que es no es tan frecuente cambiar un esquema de tratamiento por interacción. Hay muchas cosas que pueden estar pasando fuera de ser una interacción. Y vamos ahora al informe que yo presento de efectos adversos. De ese informe, lo principal es la causalidad del efecto adverso, es decir, si ese medicamento fue el causante de ese evento adverso. Pero solamente voy a dejar una receta pequeñita, que son 9 puntos. Con que mencionen eso en la historia clínica, está bien. Entonces yo digo, ¿se administró el medicamento antes del evento? Es lógico. Si yo voy a hablar si se trata de ese evento adverso, tengo que saber eso. ¿Es compatible el intervalo fármaco-reacción adversa con el evento? Es decir, ¿cuánto tiempo ocurrió? Hay veces que es muy difícil. Si yo tengo la mibudina o acavir, nevirapina y se produjo un rash, ¿de quién se trata? ¿El efavirenz? ¿El abacavir? Pero sí hay características. Con abacavir, la fiebre es muy característica. Entonces comienzo a mirar si se trata o no se trata. ¿Y cuándo fue la reacción? Por ejemplo, si es una reacción de hipersensibilidad de una sulfa, se sucede en 2-3 días, casi se llega a un Steven Johnson. Mientras que la nevirapina, el abacavir, el efavirenz, de los 10 días en adelante se puede suceder menos, ¿no? Eso es lo que da la experiencia. Entonces, fíjese que podemos estar distinguiendo por una sola cosa que nombró el médico en la historia clínica. Fue el tiempo de intervalo de la reacción adversa. Se presentó la reacción adversa inmediatamente después de la administración, porque pueden haber muchas causas. Muchos pacientes llegan fin de semana, comieron por allá pescado y eso exacerbó el brote y se brotaron. Decimos nevirapina y hay que cambiarla. O se tomaron unas cervezas y exacerbó el brote. Hay que mirar primero. Hay que preguntar qué consumió, hay que preguntar qué sucedió. Si solamente la reacción ocurrió cuando solamente el medicamento se consumió. Ay, perdón. Al suprimir la administración, ¿desapareció el evento? Es lógico. Si sigue, si desaparece, es muy factible y nos los clasifica ya como un efecto adverso del medicamento. Al suprimir la administración, ¿persiste el evento? Puede ser otra cosa, ¿cierto? Se suprimió la administración de todos los fármacos concomitantemente. Generalmente, lo que hablaban también hoy de la educación a la gente, a los profesionales de urgencias y de los hospitales, ¿no? Cuando sucede una reacción de hipersensibilidad, ellos con toda la razón dicen es una toxicidad farmacológica y lo suspenden todo el esquema de tratamiento. Pero nos dejaron a nosotros con una incógnita grandísima. ¿Cuál de ellos fue que causó el efecto adverso? No sabemos. Entonces hay que educarlos. Hay que educarlos cuando se presenta una reacción adversa. Se suprimió la administración se había presentado antes la misma reacción. Y está reportada la reacción adversa asociada al fármaco y hay probabilidad o exclusión de otras causas. Acordémonos que en VIH y cuando más tenemos presencia de comorbilidades, los efectos adversos se pueden confundir, mezclar. Si yo tengo un tratamiento concomitante de TB, la rifampicina produce similares efectos adversos que un efavirenz. Muchas náuseas, mucho dolor de cabeza y hay veces muchos brotes también muy parecidos. ¿Cuál de ellos es?
Entonces tenemos que mirar eso. Si yo coloco toda esta información en la historia clínica, yo puedo tranquilamente ante el INVIMA presentar un reporte de eventos adversos. Y por último vamos a hablar algo de la adaptabilidad y tolerabilidad del tratamiento. Les pongo más bien ejemplos. Hubo un estudio aquí en Bogotá que le hicieron y fue reportado en una revista de investigaciones andina, en donde lo hicieron en 19 ciudades, desde 1996 a 1911. Y nos habla, por ejemplo, que la falta de tolerabilidad por dislipidemia es el 14.9%. Dislipidemias. Sabemos que los IP nos pueden dar esas dislipidemias, principalmente el lopinavir, pero hemos examinado las costumbres alimentarias, pero hemos examinado de que sí son adherentes al gemfibrosilo, al fenofibrato o al citofibrato que le colocamos o le prescribimos. Entonces ahorita estamos haciendo en nuestra institución un trabajo muy bonito y la nutricionista está llevando toda esa adherencia a ese tipo de medicamentos. Porque ella tiene que ver con esto, tiene que ver con que el colesterol sigue aumentando, sigue igual o disminuyó, ¿qué pasó? Y le estamos haciendo ese seguimiento a la adherencia a gemfibrosilo, a todo eso, porque generalmente el paciente no le da importancia a ese tipo de medicamentos. A él le interesa ya los antirretrovirales, lo demás no. Pero si persiste ese aumento de la dislipidemia, nosotros lo cambiamos el tratamiento. ¿Y qué es lo que debemos cuidar? Así salgan nuevos medicamentos. Lo que debemos preservar son las opciones de tratamiento. Son muy poquitas. Son 17 medicamentos, pero a la larga solamente son 3 cambios reales que se pueden hacer de tratamiento. 3 cambios. Y después de 10 años, 15 años, nosotros diremos, somos los responsables de que esos pacientes tengan esa multiresistencia. Porque nosotros somos los responsables de la resistencia. El paciente llega, se compra un cigarrillo y se intoxica solo. Pero acá si no es no adherente el paciente y nosotros le volvemos a prescribir, nosotros somos los culpables. Si nosotros le cambiamos un tratamiento y le disminuimos opciones, es nosotros. Porque nosotros tenemos los criterios para hacer ese cambio. El paciente no. El paciente está esperando todo de nosotros. ¿De acuerdo? Por ejemplo, intolerancia gástrica, el 9.2. La mayoría de antirretrovirales me producen intolerancia gástrica al principio. Y si son IP, si son ritonavir, me produce esa intolerancia gástrica. Entonces tenemos que nosotros educarlo en el tipo de alimentación que debe consumir, en las costumbres alimentarias y poderlo tolerar un tiempo. Si ya el paciente después de 1 o 2 meses sigue con esa intolerancia, sugeriría cambio de tratamiento. Vuelvo a repetir por las opciones de tratamiento. Síndrome anémico, bueno, ese es característico. Los coloqué en amarillo: pesadillas, depresión, somnolencia, insomnio. Le revisamos a qué hora se toma el Efavirenz, con qué lo toma. Y no solamente el Efavirenz me produce ese tipo de reacciones. ¿Qué otros medicamentos me pueden producir? Si es de grupo, nevirapina también me puede producir. En menos proporción, pero me la produce. Dolutegravir, depresión, se han visto en sus IPS. Entonces hay otros medicamentos que me pueden producir los mismos efectos y nosotros tenemos que tener todo el cuidado. Reacción alérgica normal, elevación de enzimas hepáticas, pues listo. Eso me lleva a que yo debo mirar la efectividad del tratamiento, menor ausencia de efectos adversos, menor número de comprimidos. ¿Qué les parece esa charla solamente de estos 20 minutos? Como químico farmacéutico fue presentar mi punto de vista desde lo que yo veo diferente a ustedes médicos. Yo miro otra cosa y espero de que ustedes acojan, porque cuando se trabaja en grupos interdisciplinarios debemos respetar nuestros conceptos. Y creo que es un buen concepto y una buena ayuda y una buena base que el químico farmacéutico les ayude en sus IPS. Entonces creo que
ese bajón de carga viral indetectable puede pasar por estos lados. Nos acostumbramos a mirar los pacientes normales, más si un paciente es adherente totalmente y es el amigo mío y viene todo el tiempo y no le ha pasado nada y yo le sigo prescribiendo el medicamento. Normalmente, cuando ya me doy cuenta es tarde. Entonces yo los invito, y esta charla solamente es para invitarles, y quise traerla de esta manera, no a mostrarles nuevas cosas. ¿Sí? Ya llevamos 36 años, ¿cierto? 36 años en esto del VIH, no a mostrarles cosas buenas, sino cosas nuevas, sino a mostrarles lo de la rutina diaria, que hagamos las cosas y nos demos unos 5 minutos más con el paciente. Yo creo que esa es una buena alternativa para poder lograr una buena adherencia y mantener suprimido el virus un tiempo más. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias.